Hola, sean todos bienvenidos. Estoy seguro que muchos de vosotros, docentes y futuros docentes, conocéis o habéis oído hablar de los informes. Informes que nos rodean, que están por todas partes, que no sabemos dónde tenemos que acudir para leerlos, pero que cansadamente estamos acostumbrados a oír tanto en nuestras redes sociales, en cualquier programa de televisión. Es uno de los imperativos a los que se nos llama a descubrir por todas partes. Sin embargo, lo cierto es que no conocemos en realidad cómo acceder a estos informes. Informes que para la mayoría de la población, incluso para muchas personas a las cuales les afecta, no entienden ni comprenden que para averiguar sobre un problema tienen que leerse un documento que a veces no es del todo accesible a todo el mundo. Vivimos en la era de la información, incluso más bien hoy en día, debido a la gran cantidad de fake news y otro tipo de noticias que se difunden por muchos medios, vivimos en la era de la desinformación y estamos abrumados por un exceso de datos, un exceso de interacciones que a veces nos quitan el foco de lo realmente importante. Es bajo este amparo cómo surge la idea de trabajar los informes que son fundamentales y que deberemos conocer como futuros docentes. Para ello, hay que entender en primer lugar qué es la UNESCO. La UNESCO nos ayuda a entender que la educación es importante reimaginarla ante todo. ¿Cómo no? Nosotros como futuros docentes tenemos un importante deber que es el de descubrir qué problemáticas, qué inconvenientes e incluso entender qué podemos hacer y qué podemos aportar nosotros, nuestro pequeño granito de arena, para mejorar este gran globo que es la educación para todos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, pues aquí os hemos dejado un vídeo que recoge un poco esas grandes problemáticas que sufrimos hoy en día. Os animamos a verlo y a descubrir cómo pueden ayudarnos a mejorar esta realidad entre todos. Bien, el tiempo en el que nos encontramos, como decía anteriormente, lo que requiere es de paciencia. Una paciencia que, evidentemente, estamos en una profesión donde no estamos ante resultados exactos. No estamos ante una profesión que hacemos algo y inmediatamente tenemos una respuesta. No es este el caso. Vivimos en un periodo de tiempo donde, además, con mayor énfasis es relevante entender que la educación es un acto fundamental para el ser humano. Un acto que requiere, como bien dice aquí, sembrar. ¿Sembrar para qué? Pues para poder recoger. Los resultados, evidentemente, no van a ser isofactos. Sin embargo, es importante que nos alentemos entre nosotros para entender qué sucede y qué acontece con nuestra profesión, que a veces está marginada en muchos sectores de la sociedad. Vamos a ello a trabajar dos informes fundamentales que la UNESCO, en colaboración con la Fundación SM, han recogido y han elaborado de manera que nos ayude a entender a qué problemáticas y a qué, digamos, agravantes se enfrenta el profesorado en nuestra actualidad. Por supuesto, también a muchas ventajas que la profesión docente ha ido alcanzando pues, desde el comienzo. Este concretamente se centra en el año 2025 y se hace un informe mundial sobre la situación del profesorado. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Porque junto a este primer informe del que os he hablado al principio, tenemos un segundo informe al que hemos denominado un decálogo para qué condiciones deben darse para transformar la educación de la mano, bajo el impulso, mejor dicho, de los equipos docentes. Bien, estos somos nosotros, los maestros y maestras que nos encontramos en nuestras aulas de todo el mundo. ¿Cuál es el problema fundamental que nos encontramos y que apreciamos? Pues bien, de que los informes, al fin y al cabo, quedan desconectados de la realidad. Si nosotros como futuros docentes en muchos casos no lo conocemos, imaginad una persona a la cual le afecta este problema o incluso pensar en ese profesor o profesora que no está muy al día de la actualidad o de las propias plataformas digitales donde estos informes se comparten y se difunden y necesita pues, que sean accesibles. Hoy en día la fórmula fundamental para transmitir cualquier tipo de información pues es el vídeo. Un vídeo que en plataformas como pueden ser TikTok, como pueden ser X, como pueden ser Instagram, se transmite todo este tipo de información. Vamos a hacer como futuros docentes y como expertos y encaminados a través de estas herramientas, vamos a intentar hacer eso de si las personas nos acercan a los informes, vamos a acercar nosotros los informes a las personas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues muy bien, vamos a hacer que estos dos informes que ven aquí se den la mano y colaboren juntos para llegar a toda la población. La metodología que seguiremos será la del proyecto más bien conocido como ECO, que consiste en explorar una situación o realidad, crear una posible solución, o mejor dicho, imaginar, alentarnos juntos para ver qué soluciones podemos encontrar y ofrecerla al mundo y a la realidad, para así compartirla y difundirla con todos.
Bien, el trabajo que se quiere será individual en equipo, es un trabajo autónomo donde nos apoyaremos siempre en la teoría, pero trabajarán juntos. Y el progreso se medirá a través de subidas a la plataforma por la cual podrán obtener feedback tanto del profesorado como, por supuesto, del resto de compañeros. La IA es una herramienta. Está claro que todo el mundo la hemos utilizado en más de una ocasión. Sin embargo, vamos a utilizarla con sentido. La IA lo que nos ayuda es a procesar información a veces que no podemos entender, a reexplicarla de otra forma y, por supuesto, es una fábrica de ideas que depende en gran medida de las personas. Por eso hay que utilizar la IA con sentido. Es una máquina a la que podemos poner a trabajar para nosotros. Como bien decía al principio, el segundo informe que hemos de trabajar es el decálogo para ver qué condiciones deben darse para transformar esa educación. ¿Qué productos tendremos al final? Pues tendremos una pieza visual, un vídeo que explique partes del informe del alumnado, de manera que entre todos logremos cada uno explicar una parte del informe. Así hacemos esos datos, así hacemos esos puntos conocedores por parte de la población a través de una serie de píldoras audiovisuales que lo que permiten es mejorar este proceso y comprenderlo mucho mejor. La recomendación es que os creéis una carpeta compartida, una carpeta cero, donde podáis incluir todo el contenido de la propia práctica y a su vez la compartáis con el resto de compañeros que forman el grupo. El grupo es recomendable que esté constituido por unas 4 o 5 personas. Para ello podéis utilizar cualquiera de las plataformas que encontramos, como Drive, como Microsoft Teams, y introducir en ella, pues, en primer lugar, lo que todos deberíamos de acceder ya y conocer, que es el informe. El informe lo podemos encontrar aquí, ¿de acuerdo? Es el Informe Mundial sobre el Personal Docente, un informe que consta de 36 páginas y que tiene un índice interactivo que permite acceder a cualquiera de los puntos en los que nos encontremos. De esta manera podemos ir visualizando a través de tablas, figuras y epígrafes, pues las diferentes demandas o las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el profesorado, así como, por supuesto, también algunas ventajas de la profesión docente. ¿Hay datos alarmantes? Por supuesto, pero para ello también tenemos el decálogo de las condiciones que deben darse para transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes. En él, pues vamos a encontrar toda una serie de un decálogo en el que podemos ver qué aspectos deberían de mejorarse o transformarse para mejorar esa educación que nos alarmaba en muchos casos lo que nos dice el primer informe. Y bien, dicho esto, ya empezaríamos a ver las diferentes fases de la práctica. Como bien hemos indicado al principio, se dividirían en 2 entregas. La primera, que abarcaría la primera fase, que es conocer los informes a fondo, entender de qué va esto de la profesión docente, qué problemáticas tiene, cómo podemos nosotros mejorarla. Y la segunda, donde ya una vez hemos trabajado estos 2 informes en profundidad, lo que haríamos sería encargarnos de crear lo que es la píldora visual. Una píldora visual que, como veremos a continuación, vamos a hacerlo paulatinamente y paso a paso. En primer lugar, lo que haríamos sería el propio guión. También lo completaríamos con una lluvia temática, por supuesto, antes de comenzar con ese guión, extraída de todo lo que hemos aprendido tras visualizar los 2 documentos, sacando conjuntamente los temas de los que podrán versar esos vídeos. Y en tercer lugar, haremos una guía para su lectura y para su visualización, de manera que estos vídeos no solamente queden en algo que puede trabajarse o que puede visualizarse en redes, sino que se puede trabajar y que puede ser acogido por parte de otros maestros y maestras en otros colegios o centros educativos, así como en otras facultades de ciencias de la educación, a las cuales también podremos ayudar de esta forma, haciéndolo más comprensible y más accesible. ¿Cómo podemos mejorar este proceso entonces? Bien, creando esa píldora visual que constará, como no, de una serie de actividades o más bien un guión visual que ayude no solamente a cuando lo grabemos, sino también al el espectador en este caso a visualizar y a entender mejor de qué se trata. Muy bien, pues esto ha sido todo y a continuación pasaremos a explicar una a una cada una de las partes que componen esta práctica que permite mejorar y transformar la profesión docente. Así, entre todos juntos, lograremos encontrar ese docente global que tanto añoramos. Un saludo.